La bruja de la ropa robada. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques existía una antigua leyenda sobre una bruja malvada que se alimentaba de la energía de las personas. Esta bruja tenía la capacidad de transformarse en un cuervo negro y volar por los cielos nocturnos en busca de su próxima presa. Una noche, mientras la luna brillaba en lo alto, una joven llamada Sara estaba lavando la ropa en un río cercano. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda y una sombra oscura se cernió sobre ella. Era la bruja que había venido en busca de su próxima víctima. La bruja se acercó sigilosamente y, con un rápido movimiento, robó una de las prendas de ropa de Sara. La joven se quedó petrificada de miedo mientras veía cómo la bruja desaparecía en la oscuridad de la noche. A medida que pasaban los días, Sara comenzó a experimentar extraños sucesos en su hogar. La ropa desaparecía misteriosamente de su armario y se encontraba desgarrada y desordenada en lugares inesperados. La joven se dio cuenta de que la bruja había dejado una maldición en la prenda robada. La presencia de la bruja se hizo cada vez más fuerte y aterradora. Sara comenzó a tener pesadillas espeluznantes en las que la bruja la perseguía sin descanso, tratando de robar su energía vital. Su salud comenzó a deteriorarse y su mente se llenó de pensamientos oscuros y perturbadores. Decidida a liberarse de la maldición, Sara buscó la ayuda de un anciano sabio del pueblo. Le contó la historia de la bruja y cómo había robado su prenda de ropa. El anciano sabio le dijo que la única forma de romper la maldición era enfrentar a la bruja directamente. Guiada por el sabio, Sara se aventuró en el bosque en busca de la bruja. Siguiendo el rastro de cuervos negros, llegó a un antiguo cementerio rodeado de árboles retorcidos. Allí, se encontró cara a cara con la bruja, que había tomado la forma de una figura sombría y retorcida. La bruja lanzó hechizos y conjuros malévolos tratando de debilitar a Sara. Pero la joven se mantuvo firme y, con valentía, le arrebató la prenda de ropa robada. La bruja se retorció de ira y desapareció en un torbellino de oscuridad. Sara regresó a su hogar, sintiendo un alivio inmenso. La maldición había sido rota y la presencia de la bruja desapareció. A partir de ese día, la joven aprendió a valorar cada prenda de ropa que poseía y a no subestimar el poder de las fuerzas sobrenaturales. La historia de la bruja de la ropa robada nos recuerda que incluso los objetos más simples pueden tener un significado profundo y estar llenos de energías inexplicables. Nos enseña a estar atentos a las señales y advertencias que nos rodean y a ser valientes frente a las fuerzas oscuras que intentan robarnos nuestra propia esencia.